Como ya dijimos anteriormente, nuestros objetos hemos visto las escenas, los objetos, tenemos objetos de atrecho, pero no están en ningún lado. O sea, los tenemos en nuestro programa, pero no saldrían en nuestro juego. ¿Cómo los podemos incorporar a nuestro juego? Vamos a las escenas, y las escenas donde queramos incorporar nuestros personajes, tanto el caracol como los objetos y objetos de atrecho, nos vamos a cada una de ellas. Por ejemplo, yo voy a incorporar el caracol en la casa. En la escena de la casa voy a incorporar el caracol. ¿Cómo se haría? Vamos a la escena que queramos, aquí cada uno puede poner donde quiera, y arriba hay uno de los elementos que ya hemos utilizado antes, que es una pestaña llamada referencia a elementos. En referencia a elementos vemos que es donde podíamos mover a la niña, ¿os acordáis? Ahí arriba, las opciones de arriba, el más naranja, como todo se usa en este programa, le damos al más y damos a añadir referencia a personaje, porque lo que queremos añadir es un personaje. Entonces, ¿cuál tenemos? Caracol, porque básicamente no hemos creado ninguno más. Porque os decía que hay que poner un nombre identificativo, porque si terminamos personaje 1, personaje 2, ya tendríamos un poco de lío. Porque veis que aquí no podemos ver cuál estamos seleccionando hasta que ya lo seleccionamos, con lo cual es mejor poner un nombre a los personajes. Teniendo en cuenta, como ya sabéis, por ejemplo, poner nombres adecuados. Por si tenemos en cuenta la persuasión lingüística, como dice Teresa de la Era, pues tendríamos que tener en cuenta que no pongáis nombres malos. Si lo que queremos es que ser educativos, no podemos poner nombres a los personajes que luego no sean adecuados a lo que queramos enseñar. Entonces, aquí tenemos caracol, le damos a aceptar y vamos a colocar el caracol donde consideremos. En mi caso, le damos a dar aquí y podemos moverlo, como hicimos con la niña, y botón, pues si pinchamos 2 veces ya podemos hacerlo más grande o más pequeño. En mi caso voy a poner ahí porque la salida, recordar que estaba aquí, y recordar que aquí hay otra salida a la casa. Si lo pongo muy el caracol, que me ha pasado aquí, puede haber complicación a la hora de pinchar. Entonces es mejor alejarlo un poco. Le ponemos ahí el caracol. Y algunas típicas dudas que me genera esto, que me sueléis preguntar, es si no se puede poner el caracol mirando hacia el lado contrario, ya que la niña va a aparecer por este lado. Vale, no pasa nada. El caracol, en el momento en que la niña hable con él, el caracol solo se girará. Él solito se girará y la mirará a la niña para ser educado y mirarle a la cara. Entonces no hay ningún problema. Aquí lo pondríamos así, pero luego no hay ningún problema. Siguientes elementos. Hasta aquí tenemos ya el caracol colocado en su sitio. Si queremos ver cómo nos ha quedado cada uno de los elementos, podríamos ver en zonas activas dónde está nuestro caracol y dónde están las salidas, para evitar lo que ya has dicho, colocar el caracol muy cerca de la puerta o muy cerca de la otra salida, porque nos va a hacer un lío a la hora de pinchar con el ratón. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente proceso? Vamos a añadir todos los otros objetos. Entonces, por ejemplo, en parque infantil yo voy a añadir, vamos a ver otras escenas y nos vamos a dar referencia a elementos. Y en la parte superior, igualmente como antes, le damos al más. Añadir referencia a objeto, porque yo voy a añadir la pelota roja en mi caso. Entonces seleccioné cuál objeto. ¿Veis que os salen todos? Pero no nos deja ver cuáles son. Si pusiéramos objeto 1, objeto 2, objeto 3, tendríamos un lío. Con lo cual es mejor establecer un nombre correcto para cada uno de los elementos. Entonces, pelota roja, le damos a aceptar y nos incorpora arriba la pelota. La podemos mover arrastrando con el ratón, y más grande, más pequeña. ¿Que queréis hacer la pelota súper grande para la niña? Pues la podéis hacer, no tendrá mucha lógica, pero podéis hacerla pequeñita para que sea de su tamaño, ¿vale? Porque tened en cuenta que luego la pelota supuestamente es del caracol, ¿vale? Entonces es ahí. Luego, en la casa, ya tenemos eso. En la casa interior voy a añadir, voy a la otra escena, referencia a elementos, y añado referencia a otro objeto. Voy a añadir en mi caso aquí la naranja. No, voy a añadir aquí bueno, daría igual. Podéis incorporar el lápiz azul, lo voy a incorporar en la mesa. Aceptamos y lo arrastramos y vamos a hacer la sensación de que está en la mesa. Entonces lo tenemos que hacer un poco más pequeño, pero tener cuidado. Por ejemplo, en mi caso le voy a poner un poco allí. Ya sé que no tiene mucha lógica, que parece que se va a caer. Quizá en vez de colocarlo en la mesa, lo voy a colocar aquí en el sofá, como si se hubiera caído, porque me ha ocurrido antes al probarlo, que al ponerlo sobre la mesa hacía problemas con el inventario, porque el inventario, recordar que sale aquí abajo. Entonces claro, no me dejaba pinchar. Entonces otro elemento que voy a añadir es que voy a añadir la manzana. Entonces, referencia a elementos, podemos añadir cuantos elementos queramos en cada una de las escenas. Hombre, tampoco sobrecarguemos. Añadir elementos, añadir referencia a objeto. Entonces, ¿cuál voy a añadir aquí? Pues voy a añadir la manzana. Le voy a aceptar y tenemos aquí la manzana. La voy a hacer más pequeñita y la voy a incorporar aquí en la otra mesa. ¿Vale? Ya teníamos la manzana, el lápiz y la niña.
Y luego nos falta la naranja, que la naranja, pues no sé, en mi caso a lo mejor la puedo incorporar aquí también. La podría a lo mejor incorporar aquí, porque no sé, la verdad aquí en el jardín, en el suelo no pintaría mucho, aquí en la casa tampoco, en el parque infantil, bueno, la voy a incorporar en la casa. Entonces insertamos otra vez, vamos a referencia elementos y le damos otra vez a añadir referencia a objeto. Y entonces voy a añadir la naranja, que es lo que me quedaba, naranja, la voy a añadir, que luego las quiere el caracol, ¿vale? Y la voy a añadir, pues no sé, quizá la podría añadir aquí debajo, no, porque está alimentario y quizá nos afecte. La puedo añadir aquí, o la puedo añadir encima aquí del borde del borde del sofá, ¿vale? Ahí la podemos añadir. Y vemos que nos quedaba uno, ¿os acordáis? Que he añadido un objeto de atrecho para decorar. Entonces yo lo voy a incorporar aquí en el parque. Bueno, lo voy a incorporar aquí en el jardín, que no tenemos nada. Y para incorporar algo, entonces en referencia a elementos vamos a incorporar objeto de atrecho. Y aquí ya solo nos sale la manzana verde con gusano, que realmente no la vamos a querer, está para decorar. Entonces pues anda la manzana aquí, pocha, con el gusano. Entonces la ponemos ahí por algún lado y vamos a ver que está por ahí, ¿vale? Entonces ya tendríamos cada uno de los elementos incorporados. Vemos en el jardín tenemos eso, la manzana con el gusano. En la casa tenemos al caracol con el que vamos a hablar. En el parque infantil tenemos la pelota. Y en la casa interior tenemos la manzana, la naranja y tenemos el lápiz. Luego veremos que vamos a incorporar posteriormente otro elemento. Entonces hasta aquí le vamos a dar archivo guardar igualmente para evitar problemas. Y luego podríamos incorporar otras cosas que ya son posteriores, ¿vale? Entonces vamos a quedar hasta aquí y ahora posteriormente vamos a ver cómo hacer una conversación entre nuestro personaje caracol y el protagonista, que es la niña. Entonces ya le da a guardar y vamos a seguir luego posteriormente en el siguiente vídeo con las conversaciones.